Siempre es el mejor día de la semana porque si pensamos bien, el gozo que sentimos acá, la comunión que sentimos acá, pues realmente es lo más cerca que al cielo que vamos a estar en este mundo, disfrutando las bendiciones de la salvación con hermanos salvos. Y Señor, sabemos que anhelamos tanto esa eternidad contigo en el cielo, en la nueva tierra, en el nuevo cielo. Pero Señor, sabemos que en este mundo no vamos a encontrar ese cielo. No hemos llegado aún, así que ayúdanos en el presente, prepararnos para las dificultades que inevitablemente nos ocurren. Y Señor, que nosotros podemos ser fieles y sufrir bien, y que con cada momento de sufrimiento podemos encontrar apoyo y respaldo aquí con nuestros hermanos en la iglesia, pero también anhelamos más el futuro contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, al continuar nuestro viaje a través del libro de 1 de Pedro, nos encontramos en esta mañana en capítulo 4, así que estamos entrando una nueva aventura, un nuevo capítulo. Si ustedes, yo creo que la mayoría de ustedes son parte de IBCC por mucho tiempo, así que ustedes entienden que ir a través de un libro es lento, pero más profundo y mejor. Así que podemos disfrutar la aventura y el viaje como es. Y la verdad, en este capítulo hay muchas cosas buenas que he estado anticipando ese capítulo hace un rato, pero vamos a ver cuando comenzamos en versículo 1, es que continúa donde el capítulo 3 lo dejó. Pero antes de comenzar en el pasaje, yo quiero iniciar la conversación hablando del temor, del miedo, porque eso es uno de los puntos claves de este pasaje, de ese versículo. ¿Cómo superar el temor? ¿Cómo vencer el miedo? Pues primero, el miedo entró al mundo cuando el pecado entró al mundo. En el paraíso de Edén, donde había una relación perfecta con Dios, confianza perfecta, no había ninguna necesidad para disciplina, ni dolor, ni lágrimas, ni la muerte, solo gozo. Y en un mundo perfecto así, el temor no existe. Cuando todo es perfecto, no hay temor de absolutamente nada. Pues, pero una de las primeras cosas que sucedió cuando el pecado entró al mundo es que el hombre el ser humano comenzó a sentirse miedo. Y desde entonces realmente no hay límites a lo que puede dar miedo a un hombre. Si existe, alguien lo teme. La lista de temores es pues una lista sin fin. Hay gente que temen bichos, hay gente que temen serpientes, espacios abiertos, espacios cerrados, agua, agujas, las multitudes, payasos, hablar en público, un rechazo social, gérmenes, alturas, perros, tormentas, aviones, etc. Pues, si existe, alguien lo teme. Eso es la realidad. Tan raro que estaba buscando como fobias, que fobia es un término psicológico, pero es como de costumbre conocemos como fobios. Fobias es algo como un temor irracional, eso es como la definición. Y mira, yo dije, fobias más raras. Y pues que hay gente que tienen temor o tienen miedo del color amarillo. Así que algunos de ustedes ya están como prohibidos. Hay otros que temen números, en particular el número 8. Es como, pues, yo no tengo ni idea por qué, pero creo que la gente son loca. Así que pues, pero es que hay muchos temores de absolutamente todo. Y aunque esta lista puede ser como chistoso y absurda,
Pues hay otro temor que realmente nos toca o nos tocaba a todos de nosotros, pero a diferencia que de las otras fobias, como se nombran, que esos son temores irracionales, este temor es totalmente racional. Y eso es el temor, el miedo de la muerte. Porque eso es garantizado en las escrituras. Todos van a morir. Así que cuando alguien está asustado de la muerte, pues es porque va a pasar. Y eso es como más racional. Conectado con ese temor de muerte sería un temor de sufrimiento o persecución. Yo creo que si somos honestos, muchos de nosotros tememos o tenemos miedo de sufrir, de tener dificultades, o tememos la persecución, pero también esas cosas son prometidas o garantizadas por las escrituras también. Entonces, un fruto característico del temor es que normalmente lo que va a pasar es cuando yo temo algo, yo voy a reordenar mi vida para evitar lo que temo. Eso también lo encontramos evidencia de eso en las escrituras. Cuando nosotros tenemos miedo de algo, lo evitamos. Cuando Adán y Eva pecaron y tenían miedo o tuvieron miedo, ¿qué hicieron? Huyeron y escondieron, en este caso de Dios. Cuando Elías tuvo miedo del rey Acab, él escondió y huyó. Y cuando los apóstoles, cuando Cristo fue arrestado en el jardín de Getsemaní, ¿qué pasó? Cuando se huyeron, escondieron de una vez, huyeron lo que temían. Hoy realmente hacemos la misma cosa, pero de una manera diferente quizás. Cuando estamos confrontados con la posibilidad de persecución espiritual o dificultad en nuestra fe cristiana, muchas veces nosotros huimos y escondemos de lo que nos asusta. Quizás no físicamente, pero en esencia, por lo que no hacemos y no decimos. Si tú hablas con la mayoría de las personas, ¿por qué ustedes no evangelicen? ¿Qué es la respuesta principal? Pues el temor. ¿El temor de qué? Pues de estar rechazado, de una respuesta hostil, de no saber exactamente qué hacer o decir. Entonces, ¿qué hace una persona que está gobernada por el temor? Pues no evangelicen. Entonces, básicamente están huyendo de su responsabilidad. ¿Por qué? Por el temor. Entonces no hablan con sus compañeros de trabajo, sus familiares, sus vecinos. Ellos esconden y huyen de esas conversaciones con su silencio. Otras maneras que escondemos por el temor: cuando hay un grupo de personas que están chismeando o calumniando a alguien y tú sabes que está mal, ¿por qué no te pares y frenes la conversación y dices que eso no está bien, nosotros no podemos estar hablando así? Por el temor, por eso no decimos nada. O cuando nosotros vemos un hermano en la iglesia que está pecando y la Biblia pues claramente dice, si hay un hermano que está pecando, hay que hablar con esa persona, hay que ayudarle, hay que confrontarle quizás, porque la gente normalmente no lo hacen. Temor, porque tememos la reacción de la persona que va a estar confrontado. No, es que ellos van a pensar que yo creo que soy mejor que ellos. No, yo no quiero que ellos piensen que estoy como metiéndome en sus cosas. ¿Qué van a pensar de mí si yo hago o digo eso? Y sabes que si estás gobernado por el temor, es muy probable que vayas a lo seguro y consientas o no dices nada. Eso es qué pasa con el temor. ¿Vamos a pagar un soborno a un agente de tránsito corrupto y seguir alimentando un sistema corrupto? ¿O vamos a decir, no, yo no voy a pagar eso y múltame entonces? Cuando todo el apoyo social es por el aborto, el feminismo o la agenda LGBT, y eso está constantemente aumentando, y quizás dependiendo de tu trabajo, ellos dicen que tú vas a tener que tomar decisiones a favor de esas agendas. Si tú eres un médico, a veces dicen que no, tú estás obligado
a abortar ese niño. Tú estás obligado pues a afirmar lo que esa persona está diciendo de su identificación personal. ¿Qué vas a hacer? Cuando cuando la próxima pandemia viene, que yo creo que va a llegar otro, yo no sé cuándo, espero que no pronto, pero yo creo que eso fue un ensayo. Yo imagino que eso va a pasar en el futuro. Y cuando el gobierno te amenaza o dice que vamos a castigarte si ustedes reúnen como una iglesia. Y si obedeces puede resultar en problemas para ti. Pues quizá yo he pensado en eso, porque si ellos dicen eso, yo no voy a dejar de congregarme. ¿Y qué pueden hacer a mí? Pueden quitar mi visa, puedes decir que tú no puedes, no vamos a renovar tu visa. Así que pues yo digo, bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué voy a hacer? Quizás voy a callarme y no perder mi trabajo, mis amigos, mi aceptación social, o vamos a pararnos y defender los principios bíblicos. O cuando tu nueva vida cristiana causa fracturas en sus relaciones con los amigos del pasado, porque eso también pasa, el Señor me salva, y cuando todas mis relaciones pecaminosas del pasado cambian, porque ahora me doy cuenta que todo lo que están haciendo es mal, y ellos comienzan a burlarse de mí. Y cuando ellos comienzan a rechazarme y maltratarme, ¿qué voy a hacer? ¿Qué ustedes van a hacer? ¿Van a intentar ir a lo seguro? ¿No ofender a nadie? Aunque todo lo que tú ves que todo lo que están haciendo es vanidad. Pero por el temor, muchas veces resistimos a hacer lo que es correcto, lo que sabemos que es correcto. Y eso es pecado. Santiago 4, 17 dice: a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes que debes decir algo contra la persona chismeando y tú no lo haces, estás pecando por no hacer. Porque tú sabes lo que tú debes hacer, tú sabes lo bueno, y cuando no lo haces, estás pecando. En tiempos de persecución y dificultad, la tendencia muy real, pero pecaminosa, es actuar de tal manera que vamos a evitar el sufrimiento, vamos a evitar la persecución y la oposición por nuestros temores. Pedro sabe esto. Recuerda, ¿quién sabe más que Pedro que esa es la tentación? Porque cuando en el arresto de Jesús, ¿qué hizo Pedro? De una vez huyó. Y cuando estaba ahí observando, negó al Señor 3 veces. ¿Por qué? Por el temor. Un temor de una niña que estaba como, ¿tú estás con él? No, yo no, pues yo no, nunca. ¿Quién es? Es que por el temor ¿de qué? De persecución, de sufrimiento, él negó al Señor. Entonces Pedro entiende cuando está hablando sobre este tema. Entonces eso es lo que Pedro está abordando en esta sección. Él está escribiendo para animar y motivar a los cristianos, no solamente soportar y perseverar en el sufrimiento, sino estar preparados por él. Estar preparados por el sufrimiento. Ese es su punto en esta sección. Vamos a leerlo comenzando en versículo 1 de capítulo 4. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, viven en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Ese es el pasaje. Hoy vamos a solamente hablar de versículo 1, no el más. Entonces hoy en versículo 1 vamos a ver cómo Pedro nos
nos ordena preparar por el sufrimiento en dos maneras. Número uno, recordando el ejemplo de Jesús. Y número dos, considerando el fruto del sufrimiento. Pero primero, recordando, podemos prepararnos para el sufrimiento recordando el ejemplo de Jesús. Y esto comienza con la primera frase, por tanto. Por tanto nos conecta a la sección anterior en 3:18 a 22. Y acabamos de pasar 3 semanas hablando como Jesús fue citado como un ánimo para nosotros en sufrimiento. Él nos anima por lo que logró en su sufrimiento. Cuando Él estaba sufriendo en su punto más bajo de su vida, humanamente hablando, estar matado, asesinado en la cruz, Él realmente fue logrando la mayor victoria y triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el juicio de Dios, sobre oposición espiritual como los demonios y el diablo. Estaba ganando la salvación para nosotros y en el proceso siendo exaltado sobre todos los seres vivientes en el universo. Eso es lo que Cristo estaba haciendo y logrando en su sufrimiento. Pero eso como por tanto nos conecta a esta sección. Pero Pedro no está terminado con su conexión a Jesús. Dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. En toda esta sección de 4:1 a 6 realmente hay solo un mandato, un verbo imperativo. Eso es, ármense ustedes. Ármense ustedes. Todo el resto en esta sección está respaldando o apoyando ese mismo mandato. Pero vamos a comenzar con ese mandato y después vamos a revisar por qué nos ordena hacer eso. El verbo ármense es una palabra militar que significa alistar o preparar algo o equipar con algo. La raíz de esa palabra es la palabra arma. ¿Qué significa? Cuando usaron esa palabra ármense, normalmente estaba hablando, mira, coge tu arma, coge tu armadura para prepararte y alistarte para la batalla. Eso es lo que Pedro está diciendo en esa palabra. Ármense para la batalla que viene. Coge su arma, coge su armadura para preparar para la batalla. Es la misma palabra en Efesios 6:11, dice, revístense con toda la armadura. Es la misma palabra. Y está diciendo, mira, ¿qué está diciendo en Efesios 6? Coge la armadura para que estés listo para la batalla. Eso es lo que está diciendo Pedro acá otra vez. Esto no es la primera vez que Pedro se refiere a la vida y la experiencia cristiana en términos militares, que es realmente una analogía apropiada para un cristiano en un mundo hostil. En 2:11 de 1 de Pedro, Pedro ya había dicho, como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la alma, o el alma, que combaten contra el alma. Entonces en 2:11 Pedro está diciendo, prepárense, porque este mundo viene por ti, para atacarte. Es que tenemos que matar esa idea que todo está tranquilo en esta tierra. Estamos en un tiempo de guerra espiritual, ¿no? Guerra espiritual como ustedes quizás están acostumbrados a pensar, de sacar demonios y liberaciones. No, guerra espiritual es la batalla de la mente por lo que es la verdad. Esta es la guerra espiritual. Y cuando estamos tentados a abandonar la verdad y reemplazarlo con una mentira, eso es la guerra espiritual verdadera. Pero la vida de un cristiano es una batalla constante contra la carne, el pecado y el diablo. Y un tema constante en el libro de 1 de Pedro es que ustedes tienen que estar preparados. Tienen que estar preparados. En 1:13 dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu. Pilas, estar ahí, presta atención. En 3:15, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa.
otra vez, prepárate en el momento de sufrimiento. No solamente prepárate por lo que va a pasar, prepárate cómo vas a responder. Listos de presentar el evangelio y defender la fe. En 4:7, más adelante que ese capítulo. Pero el fin de todas las cosas sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Prepárense, sean sobrios. En 4:2, amados, no se sorprenden del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. No se sorprenden. ¿Cómo es que te va a sorprender si no estás preparado? Entonces te está diciendo, si tú no quieres estar sorprendido por el sufrimiento que inevitablemente va a venir, tienes que estar preparados. Y 5:8, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Una y otra vez Pedro está enfatizando, tiene que ser sobrios, tiene que estar alerta, tiene que estar listo. Vivimos en un tiempo de guerra. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Ármense, prepárense para lo que va a venir. Pero ¿con qué? ¿Con qué están armándose? La misma cosa que Cristo mismo se hizo para prepararse. Dice, ármense también ustedes con el mismo propósito. Entonces, la palabra también y con el mismo propósito de una vez está conectándonos con Cristo. La palabra traducida aquí, propósito, pues ármense con el mismo propósito. Realmente esa palabra propósito es como una actitud, una mentalidad, digamos, una intención. Ármense con la misma mentalidad. Yo creo que esa es la mejor traducción. Con la misma mentalidad. La misma mentalidad como ¿quién? Pues el versículo ya nos dijo, como Cristo. Ármense como Cristo, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Entonces tenemos que, Cristo es nuestro ejemplo. Él tenía cierta mentalidad, él tenía cierta como manera de pensar y evaluar las cosas. Nosotros también tenemos que armarnos con la misma mentalidad de Cristo. Pues, pero ¿qué fue esa mentalidad? Dice, Cristo ha padecido en la carne. Jesús sufrió en la carne. Y aunque muchas veces la Biblia usa la palabra carne para referirse a la naturaleza humana, luchando contra la carne, obviamente Cristo no tenía esa naturaleza pecaminosa como nosotros, así que no puede significar eso. Entonces aquí Cristo sufrió, obviamente sufrió el abuso de hombres, verbales y físicas, o de una manera verbal y física, pero aquí la carne significa su cuerpo físico. Como Cristo sufrió en su cuerpo físico, ármense ustedes con la misma mentalidad. Ellos pusieron un corona de espinas en su cabeza, se burlaron de él, pero aquí padecido específicamente se refiere a su muerte. A su muerte. No está hablando solamente de dificultad. Cristo sufrió en su muerte. Eso es la palabra, eso es como están usando la palabra padecido. Y eso no es tan raro ver la palabra padecer como la muerte. En Lucas 22:15, pues a veces la Biblia usa esos términos padecer y morir como sinónimos. En Lucas 22:15, y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Está hablando de la última cena. Está diciendo, yo quería compartir antes de padecer, obviamente antes de morir. Y 2 capítulos después, Lucas 24, 40 y 46, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Es que eso es un sinónimo. Ese es el punto de citar esos versículos para mostrar todo lo que estoy haciendo. Estoy tratando de probar por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. No solamente inventando cosas, que a mí ocurre y que por eso es lo que creo. No, es que la Biblia habla así.
padecer y morir son sinónimos a veces, no siempre, pero en este caso sí. También el contexto dice que está hablando de su muerte. Recuerda que toda la sección anterior, 3:18 a 22, está refiriendo o se refiere a la victoria y triunfo que Cristo ganó en su muerte. 3:18. Porque también Cristo murió, Reina Valera, padeció por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, este versículo está diciéndonos, necesitamos prepararnos, necesitamos armarnos y alistarnos la pregunta es, ¿sí está diciendo nosotros que necesitamos prepararnos y armarnos para el propósito de estar matado por la fe? ¿Tenemos que tener como nuestro propósito y mentalidad ser mártires? Pero si pensamos en que la palabra está traducido mejor mentalidad, no solamente propósito, yo creo que eso nos ayuda. Cristo vino a la tierra con una misión singular. Una misión singular. Él vino para cumplir la voluntad de Dios, para redimir los elegidos pecaminosos. Él vino para cumplir la justicia. Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Cristo vino para cumplir la justicia. Él vino a la tierra para predicar el evangelio. Marcos 1:38. Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque por eso he venido, o para eso he venido. También Jesús vino para vencer el pecado del diablo. Primero de Juan 3:5. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. 3:8. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Es que Cristo vino y desde el principio Él sabía, yo tengo una misión para cumplir, varios aspectos de esa misión. Pero Él siempre tenía muy claro en su mente, esto es lo que estoy aquí para hacer. Por eso fue imposible distraerlo. Eso es lo que vimos en Marcos 1:38. Mira, es que todo el mundo vino para ser sanado. Sana a esas personas. Y Él dijo, no. Pues eso es un argumento pie de página interesante, que Él dijo que no, yo no voy a sanar todos. Así que los carismáticos que dicen que siempre es la voluntad de Dios que te sana, Cristo tampoco creía eso. Entonces Cristo dijo, no, yo no voy a sanar nada más porque yo vino para predicar y vamos al otro pueblo. Así que era difícil, imposible distraer a Cristo, porque Él estaba como así enfocado totalmente en su misión de qué tenía que hacer. Entonces, Él frecuentemente dice, mi tiempo no ha llegado aún. Es que todavía no es mi tiempo. Es porque Él sabía a dónde conducía todo. Y a mí me encanta que los evangelios muchas veces repiten este tema. En Mateo 16:21 dice, desde entonces, siempre es justo después de la declaración de Pedro que tú eres el Señor. Él siempre dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. En todos los evangelios hay un punto muy distinto donde Jesús comienza su viaje y su camino hacia Jerusalén. Pues a veces es Mateo 16, y a veces es un poco más temprano, dependiendo el propósito del autor del evangelio. Pero en cada evangelio hay un punto donde él dice, él comienza a ir a Jerusalén. Pero ¿por qué iba a Jerusalén? Para morir. Él sabía que esa muerte
Esa muerte fue inevitable. Él sabía que el sufrimiento fue inevitable, pero ¿sabes qué? Él fue preparado por ese sufrimiento y en vez de huir del sufrimiento potencial, él lo abrazó porque él sabía que sufrir iba a llevarlo a mayor exaltación. Él prefería el camino duro de obediencia al camino más fácil de compromiso y pecado. Él estaba dispuesto a incluso morir para cumplir la voluntad de Dios. Al final, esto condujo a su exaltación y la salvación de nosotros. Hebreos 12:2. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, cuando entendemos los detalles de ese pasaje, Pedro está diciendo cristianos, si quieren sufrir bien para la gloria de Dios, que es el propósito de este libro, entonces ustedes tienen que prepararse, tienen que armarse con esa actitud y mentalidad como Cristo, que está dispuesto a hacer absolutamente todo lo necesario para seguir y glorificar a Dios, inclusive hasta el punto de la muerte. Esa es la mentalidad. Tiene que estar tan listo a seguir Cristo donde te lleva, que estás listo a sufrir y morir. Entonces cuando Pedro dice, ármense con la misma mentalidad de Cristo, que sufrió en la carne, es decir, murió, eso es lo que tenemos que hacer, armarnos con esa actitud. Nosotros tenemos que estar tan dispuestos a resistir el pecado, de hacer las cosas correctas que glorifica al Señor, que sería preferible para nosotros morir en vez de pecar contra el Señor y comprometer la voluntad de Dios, o ir en contra de la voluntad de Dios, como está revelado en las Escrituras. Y lo hacemos, la única manera que podemos hacer es reconocer, exactamente como hablamos en 3:18-22, que es el sufrimiento, es el camino, el sufrimiento y la obediencia es el camino hacia la exaltación. La cruz viene antes de la corona. El mayor sufrimiento injusto o justo, desde decir sufrir por hacer lo justo, mayor la recompensa. Es reconocer al final, en casos extremos, el sufrimiento, inclusive un muerte injusto para servir a Cristo es una posibilidad. Si somos fieles, Pablo dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Eso es 2 Timoteo 3:12. Y Jesús, recuerda que yo dije Jesús vino para hacer varias cosas, y pero ¿sabes qué? Vino para hacer otra cosa más. Jesús dejó claro en Marcos 8:34-37. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme, porque el que quiere salvar tu vida, es que citando, pues, bueno, lo que él vino a hacer es Mateo 10, no piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Entonces dijo, yo vine pero que ustedes sufren de cierta manera, ¿no? Es que yo vine para causar una división fuerte entre el mundo y ustedes, y eso va a terminar con mucho sufrimiento y mucha dificultad. Pero lo que estaba leyendo en Marcos 8 es que cuando él dice, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar a su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y sabes que a veces yo creo que
Nosotros intentamos espiritualizar eso, no, llevar mi cruz. A veces decimos cosas como, mi esposa es mi cruz para llevar, mis hijos, esa es mi cruz para llevar. Eso no fue el punto de lo que Jesús estaba diciendo. Es realmente en ese entonces, cuando la gente a veces literalmente estaban siendo clavados en una cruz, ellos, cuando Jesús dijo eso, ellos no pensaron, mi esposa es mi hijo, mi cruz para llevar. Creo que sí, ese perro es mi cruz para llevar. No. Cuando escucharon eso, dijeron, seguir a Cristo literalmente puede resultar en mi muerte. Me puede matar. Así que yo tengo que estar listo para eso y sufrir. En esa generación del tiempo de Pedro, cuando Nerón estaba gobernando y persiguiendo cristianos, la posibilidad de la muerte fue algo súper real. Y si nosotros pensamos, no, pero es que muchos cristianos estaban siendo matados en ese entonces, así que la gente quizás tenía menos temor. No, es que no tuvieron menos temor, porque realmente sus amigos pudieron haber estado matados. Tuvieron miedo, seguro. Ellos hubieran entendido el punto de Pedro, que el temor del sufrimiento y la muerte no puede ser una razón de desobedecer y pecar. El temor de consecuencias negativas, sufrimiento, persecución, no puede ser una excusa para no obedecer. No puede ser una excusa para pecar. Hoy no tenemos esta amenaza tan inmediata como ellos, pero quizás un día. Ya hay cosas en movimiento en países occidentales para castigar a las personas severamente por tener una perspectiva, una cosmovisión bíblica, especialmente cuando se relaciona con ideas progresistas o izquierdistas. Tiene que estar preparándose ya, armándose ya mismo por lo que es por venir. Si ustedes dicen, no, pues yo voy a esperar este momento, voy a estar ahí tranquilo, callado, no sé qué, y cuando llegue el momento de tentación, en ese momento voy a ser suficientemente fuerte y preparado. Así no funciona. Hay que prepararse en este momento cuando es más calmada, entre comillas. Eso es la idea bíblica. En muchos lugares dice, pues no, si estás esperando para el momento de tentación para decir, ahora es mi momento de prepararme. No, ya perdiste, ya caíste en la tentación. Hay que preparar en momentos cuando no es tan caliente, digamos. Entonces preparamos y nos armamos para el sufrimiento estudiando el ejemplo de Jesucristo. Pedro nos da otra motivación para prepararnos para el sufrimiento, y eso es número 2. Considera el fruto del sufrimiento. Si quieres prepararte para el sufrimiento, necesitas considerar el fruto del sufrimiento. Y esa es la última parte de versículo 1. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Esta frase es difícil de interpretar. Hay solamente una interpretación por cada versículo, lo que el autor original quería transmitir a la audiencia original, pero eso no significa que es tan fácil a veces saber qué Pedro quería transmitir. En este caso es un poco difícil, pero realmente yo creo que hay dos opciones viables de qué puede significar. Vamos a brevemente revisar cada uno y después yo les voy a decir cuál creo que es. La primera opción, y yo creo que es una buena opción, y es posible según la gramática y todo, es decir, si un creyente demuestra que está listo y dispuesto a sufrir en vez de pecar y seguir a Cristo, está dispuesto a sufrir inclusive de una manera injusta para seguir a Cristo, que está dispuesto a obedecer a Dios y sufrir en vez de pecar, entonces es evidencia que él ya no está dominado por el pecado, la presencia de pecado en su vida. No significa que él es perfecto, sino que ese dominio del pecado ya no es gobernando en su vida. Esa es una opción. En la segunda opción, que es la opción que prefiero yo,
Pedro nos muestra en esta frase que como cristianos, justo como Cristo, la mayor victoria que podemos tener en esta vida es morir. La mayor victoria que nosotros podemos tener en esta vida es morir. La razón para nosotros como cristianos es que en nuestra muerte, una vez para siempre, vamos a terminar con el pecado. En la muerte, terminamos y acabamos con el pecado. Aunque las dos son opciones posibles, y si hablamos teológicamente, no hay ninguna razón, pues tomar una decisión o el otro. La Biblia no niega acá ninguna de las posibilidades. Las dos son verdades. Pero a mí me parece poco probable que Pedro usaría la misma frase, padecido en la carne, en dos sentidos totalmente diferentes. Especialmente cuando él dice, nosotros debemos armarnos también ustedes con la misma mentalidad. Y nadie niega el hecho que cuando dice Cristo padeció en la carne, todo el mundo dice, pues él murió. Pero la segunda vez sí está usando la misma frase y dice, ármense también con la misma mentalidad o propósito. Para mí, me parece que, pues, ¿por qué la va a cambiar? Si es exactamente en el mismo versículo. En esta vida, nunca vamos a acabar con el pecado. La única vez que eso pasa es cuando morimos. En nuestra glorificación, cuando nosotros estamos raptados o morimos y en este momento estamos transformados. 1 Corintios 15 dice, versículo 54, 1 Corintios 15, 54 a 57. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, cuando nosotros morimos, o el Señor nos coge de este mundo en el rapto, en este momento está acabado el pecado en nuestras vidas. No habrá más pecado. Entonces, en un sentido, podemos decir que Pedro está diciendo, ustedes necesitan vivir vidas tan comprometidas y entregados para Cristo, tan en misión para Cristo, para guardar la voluntad de Dios o para obedecer la voluntad de Dios. En este caso sería glorificarlo por no pecar y obedecerlo, que nada, ni siquiera el temor de la muerte puede prevenirme de obedecerlo y seguirlo. Después de todo, como hemos mencionado, ¿qué es uno de los mayores obstáculos a la obediencia? No es el temor de lo que puede pasar si realmente seguimos a Cristo de una manera radical. Si adoptáramos una postura y fuéramos inamovibles en nuestros principios. Pero considera, aún en la persecución, ¿qué es lo peor que una persona puede hacer a nosotros? ¿Matarnos? Eso es victoria para un cristiano. A mí me encanta la manera como casual que Jesús menciona eso en Lucas 12, versículo 4. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que maten el cuerpo y después de eso no tienen nada más que pueden hacer. Es como, ¿nada más? ¿Solo eso? Pues a mí me parece mucho. Es que, pues que vas a temer a alguien que solo te puede matar. Y precisamente eso es lo que más tememos nosotros, que me matan. Y él está como, pues eso es ya, nada más, solo matarte. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel Dios que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. Para el cristiano, y esta parte, estoy animado a predicar esa parte. Para el cristiano, morir es como ganar la lotería.
Es como ganar la lotería. Para un cristiano, el día de nuestra muerte es el día más feliz y más dulce de nuestras vidas. Es como ganar la lotería. Es el mejor día de mi vida, el día que yo puedo morir. Aparte de ver personalmente y estar con Jesucristo, una de las cosas que más me atrae a la idea de estar en el cielo es estar libre de la presencia del pecado. A ser incapaz de pecar. Pues la verdad, yo lucho mucho a imaginar eso. Es que yo soy tan pecaminoso que para mí vivir incapaz de pecar es inimaginable. Yo no sé cómo será, pero yo quiero mucho. Muchas veces yo me siento como Pablo en Romanos 7, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Y yo sé que muchos de ustedes sienten igual. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo ya la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y él como en toda esa frustración, miserable de mí. Es que, pues qué brusco esa batalla. Es que yo quiero hacer la cosa correcta, yo quiero glorificar a Dios, pero esa carne sigue ahí y me aflige y una persona habla conmigo y yo quiero responder de una manera amorosa, pero es que no, esta vez yo no voy a pecar, esta vez voy a estar tranquilo, esta vez yo voy a, y pasa, no Señor, por favor, ayúdame, porque ya la carne ahí, y es que no, pues ¿por qué? Amo a Cristo, yo no quiero pecar, pero una y otra vez. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. ¿Y sabes qué? Yo he conocido demasiado, si hay uno, hay demasiado cristianos que temen la muerte. Y ¿sabes qué? Si yo les preguntara, ¿temes la muerte? Muchos de ustedes dirían que no, yo soy cristiano, yo sé que voy a ir al cielo. Pero ¿sabes qué? Como está manifestado en su vida, pues es evidente que temes la muerte. Porque algunos están obsesionados con prolongar y extender su vida. Cuán temerosos se ponen del peligro, cuán pasivos y seguramente vivimos para Cristo. No, es que yo no quiero tomar ningún riesgo porque ¿qué pasa si algo sale mal? Cuán aterrorizados estaban durante COVID. Están listos a abandonar la iglesia por completo, por no, pues en el mejor caso, morir. ¿Por qué? Morir es ganar para un cristiano. ¿Qué pasaría si nosotros temieran más pecar que ofender a Dios? Es que muchas veces tememos muchas cosas, sufrir, persecución, lo que puede pasar, ser rechazado, pero no tememos suficiente pecar. ¿Cómo eso cambiaría tu vida? Si tú tienes una perspectiva verdaderamente cristiana sobre la muerte, eso te convierte en alguien audaz, alguien activo en tu fe, alguien valiente en la fe. Combina eso con el hecho que Salmo 139:16 dice que todos los días de tu vida el Señor ya lo conoce antes de que cuando no existía ni uno solo de ellos. Si tú sabes que tu muerte está predeterminado, tú eres invencible. 139:16. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Yo creo que para mí es así. Imagínate que en este muro allá atrás está lleno de calendarios y cada calendario representa un año de mi vida.
cada día, y en un día, en uno de los calendarios, hay un X allí. Este X es el día donde yo voy a morir. Pues cada día que vivo, yo estoy un día más cerca a ese X. Quizás esta X es en el calendario 90. Quizás esté en el calendario 40. Quizás es en el calendario 14. La verdad, nosotros no sabemos. Quizás es este año, quizás es hoy, quizás es la próxima semana, quién sabe. Pero el punto no es que yo temo aquel día, sino que estoy preparado por aquel día. Sabiendo ese día, sabiendo que es imposible que yo voy a morir, es imposible que vaya a morir un día antes o después de ese X. No hay absolutamente nada que usted puede hacer o no hacer para cambiar ese día. Yo tengo buenas noticias y malas noticias. No importa cómo estás de dieta, si comes bien o comes basura. No importa cuánto ejercicio hagas. No importa cuánto gastes en tu sistema de seguridad en tu casa. No importa con tanto cuidado que manejas. No importa cuánto quieres protegerse, ninguno de eso cambiará un ápice esa X. Esa X está allá. Ya está fijo. Yo no estoy diciendo que esas cosas no son importantes y realmente pueden afectar la calidad de la vida que tengo antes del X. Pues si estoy fumando todo el tiempo, pues como mi suegro, pues su X estaba ya puesto. Pero fumaba y fumaba y fumaba. Entonces la última década de su vida fue pues horrible de calidad de vida. Estaba ahí puesto en oxígeno con 60 años. Ahí en el sofá no podía hacer nada. Por la última década tenía como 3 infartos. Bueno, esas decisiones de salud y todo sí afecta eso. Pero no va a cambiar ni un momento el lugar de ese X. Eso es una cosa que realmente el Señor pues me dio esa convicción. A veces es una cosa conocer en tu cabeza, es otra cosa creer. Y cuando yo iba a ir a Colombia, todo el mundo en los Estados Unidos, ¿Colombia? ¿Por qué? ¿No estás, qué, el peligro? Y yo como, bueno, a mí no me importa si me muero, pero para los niños, ¿y qué pasa para los niños? Y entonces yo tuve que pensar en eso. Y yo había recibido mucha consolación pensando en ese X. Pero también me di cuenta, mis niños tienen su X. Y no importa si voy a Colombia o si me quedo en los Estados Unidos, el X no cambia. Y justamente esta semana, una persona que yo conocí, no muy cercano, tenía como 35 años, había jugado fútbol americano profesional y estaba en el bosque con su rifle solo, que es como el lugar más seguro. Estaba cazando ciervas. Estaba cazando animales. Y estaba ahí sentado en el bosque y tuvo un infarto y se murió. Entonces, el X probado. Estaba en el lugar más seguro, armado, nadie le puede tocar. Y todo el mundo, ¿y si tú vas a Colombia? ¿Qué pasa si mueres? ¿Qué pasa si si sus niños mueren? ¿Qué pasa si tú tienes la vacuna de COVID o no de COVID? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? ¿Vas a no morir? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes qué? Nada de eso va a cambiar tu X. Si me vacuno para COVID, quizás la vacuna me mata. Quizás no vacunarme, COVID me mata. Son medios que el Señor usa para mi X. El X no cambia. Ir a Colombia y ser pastor en Colombia, en Cali, que es peligroso, eso no va a cambiar mi X. Yo puedo morir aburrido haciendo nada en los Estados Unidos o puedo morir acá. El día no cambia. Y tenemos que pues echar a la basura esa idea que yo tengo control de mi día, de la muerte, que lo que estoy haciendo, tu día, es inevitable, nada que tú haces va a prolongar o cortar esa X.
Inclusive, si alguien dice, no, me voy a suicidar, porque eso va a cambiar mi X. Es que tú vas a suicidar en el día de tu X. Es que nada cambia eso. Y ese día fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Esto, pues es esto a la vez increíblemente liberador o libertador, no sé, increíblemente frustrante, porque me da cuenta qué poco control tengo en esta vida. Hay algunos de ustedes que están agotándose tratando de controlar todo. Hay algunas mamás que están totalmente angustiadas todo el tiempo tratando de controlar y extender las vidas de tus niños. Bueno, no dejan a tus niños jugar en la autopista, pero el punto es que haga tu mejor esfuerzo. Pero al final, si el Señor quiere matar a mi hijo aquí en Colombia, es porque el Señor dijo que eso es lo mejor. Va a morir el mismo día en los Estados Unidos, no importa. Y eso fue el tipo de vida que Pablo vivió. Vamos a azotarte, chévere, voy a recibir más recompensa por sufrir de una manera injusta. Entonces, vamos a echarte en la cárcel, perfecto. Yo tengo algunas cartas para escribir y algunos prisioneros y guardas para evangelizar. No, entonces vamos a matarte, mejor. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Ese tipo de hombre es sin miedo y es una fuerza imparable para el reino de Dios. Eso es la persona, ese tipo de persona que necesitamos aquí en Colombia. Ese tipo de persona, esa es la herramienta en las manos, realmente útil en las manos del Señor. Hay tribus en Colombia que necesitan el evangelio, áreas donde no hay ninguna iglesia buena, áreas peligrosas. Todavía yo tengo el sueño que un día alguien de aquí puede estar levantado, un hombre, para plantar una iglesia con una tribu amazona, yo no sé. Porque en los Estados Unidos se ve muy remota la idea. Es que muy lejos. Pero aquí no. Está cerca. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podríamos mandar un misionero a una tribu en las Amazonas o en un grupo indígena en cualquier departamento? Necesitamos plantar una iglesia en Cauca. Uy, no, pero está muy caliente allá. Mira las guerrilleras. Es muy peligroso, dice la persona que teme la muerte. Pero la persona que escucha el mensaje de Pedro hoy dice, yo estoy armándome mismo para el propósito de sufrir. Esa mentalidad de estar listo de hacer todo lo que requiere para glorificar a Dios, inclusive sufrir en la carne para avanzar el reino de Dios. Y si eso significa que yo tengo que ser un pastor en una área infectada por las guerrilleras, iré. No va a cambiar mi X, así que yo iré. A lo largo de la historia cristiana, el evangelio ha sido difundido por hombres intrépidos que se armaron con la misma mentalidad de Cristo. Tenemos testimonios de cómo los hombres fieles del pasado han pensado sobre la muerte. R.C. Sproul, uno más reciente. Cuando cerramos los ojos en la muerte, no dejamos de estar vivos, sino que experimentamos una continuación de la conciencia personal. Ninguna persona está más consciente, más atenta y más alerta que cuando atraviesa el velo de este mundo hacia el otro. Lejos de dormirse, se despierta la gloria en todo su significado. Arthur Wood: mi momento más feliz será cuando Dios ponga su mano en mi corazón y pare sus latidos. O latidos, no sé cuál es. ¿Latidos? Adoniram Judson, que era un misionero que murió con menos que 30 años. Cuando Cristo me llama a casa, iré con la alegría de un niño que sale de la escuela. Thomas Brooks: el último día de un creyente es su mejor día. D.L. Moody, el evangelista: este es mi día de coronación, lo he estado anticipando por años. Eso es como me siento yo. Mejor dicho, yo digo, mira, amor, hasta la muerte nos separa, pero realmente hasta que la muerte me separa de ti, porque yo voy primero. Y si tú mueres primero, no vas, así no es. Bueno, estoy feliz para ti, pero mejor que yo vaya primero
¿Sabes qué? Cuando estaba en COVID había un anciano ahí, un hombre mayor de como 92 años, algo así. Y en el medio de COVID, donde los ancianos eran los más temerosos, ese hombre firme allá en la iglesia. Y yo una vez, yo estaba parado con él, porque él estaba en mi estudio bíblico. Yo dije, pues estás aquí, ¿qué pasa? ¿No tienes temor? Y él dijo, yo prefería morir en la iglesia con el pueblo de Dios que estar en la casa solo. Yo voy a la casa, voy a mi hogar. Y en el día que murió de COVID, él estaba hablando con el pastor y dijo, bueno amigo, nos vemos pronto. Es que ese hombre no tenía nada de miedo. Dijo, mira, yo tengo 92 años, si me muero con COVID mejor, pues cuida a mi esposa cuando me vaya. Eso es algo real. Y yo dije, uy, qué impresionante. Ese tipo entiende. Todo ahí escondido en la privacidad de su casa, no entienden. Él sí entiende, sí entendía. Si amamos a Cristo, nuestra meta es matar nuestro pecado, alejarnos de Él, estar por fin libres, no solamente de su control, sino su presencia. Y eso no pasa hasta que moramos. Esta libertad del temor de la muerte es el fruto de ser un cristiano. Y ser libre de la presencia del pecado es el fruto de sufrir la muerte. En conclusión, cuando vemos la actitud de Cristo sobre su misión y hacia el sufrimiento como nuestro ejemplo, y cuando vemos que el fruto del sufrimiento es la muerte, entonces estamos listos a hacer lo que dice versículo 2. Vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar la próxima semana. Oremos. Señor, tu palabra es comida para nuestras almas. Nos alimenta, nos anima, nos exhorta, nos confronta, porque la verdad muchos de nosotros viven bajo demasiados temores. Y Señor, ayúdanos realmente a vivir, para armarnos con la misma mentalidad de Cristo, listos para sufrir hasta morir, para servirte, en la pelea, en la lucha contra el pecado, en la lucha para el evangelio. Levanta hombres, Señor, que pueden tener esa actitud, armados con la mentalidad de Cristo, con una misión firme de extender y avanzar el reino de Dios, que podemos ser una iglesia donde las personas son realmente herramientas útiles en sus manos. Ayúdame a mí, Señor, no temer. Y estar listo a sufrir, preparado para sufrir, para hacer lo que tú dices. Somos débiles, Señor, somos pecadores, pero tú viniste para salvarnos de nuestros pecados. Así que te agradecemos por este mensaje, te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén.